Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 360. Matando al castillo. Hermione pensó que Ron estaba bromeando, y su rostro aún tenía palidez por el estrés y el miedo. ¿Volar Hogwarts? Bueno, eso sí que es algo que vale la pena comentar, pero menos mal que logré escapar del castillo. El Señor Oscuro había colocado una nueva versión del encantamiento antiaparición en esa cámara. Fawkes tardó en descifrarlo, y menos mal que no nos pilló a tiempo en el último minuto. Hermione sintió que todo su cuerpo se enfriaba, su espalda estaba empapada en sudor. Si Fawkes no la hubiera traído de regreso en el último segundo, entonces realmente habría sido atrapada por el Señor Oscuro. Ella tampoco había olvidado lo que era importante y tomó la bolsa que llevaba de su hombro después de que la palpitación se calmó. Lo hice, profesor, encontré esa cámara secreta de Slytherin, solo que su entrada no está en la ubicación que el señor Slytherin y usted adivinaron que estaría. Ron y Dumbledore volvieron a sentarse, ambos en silencio, sin explicarle a Hermione que el comentario que acababan de hacer no era una broma, sino que intentaron escuchar seriamente lo que le había sucedido en el castillo. ¿Ah, sí? ¿No estaba en la planta baja ni en el despacho del director? ¿Dónde estaba entonces? Es la sala de los menesteres, profesor. Los ojos de Hermione brillaron al mirar a Ron. Hace un rato, cuando estábamos en el mar, Ron me contó que, cuando interpretaba el papel de Randy en el castillo de Hogwarts, había preparado pociones multijugos en una habitación del 7º piso del castillo, la sala de los menesteres, una habitación mágica oculta al otro lado de un tapiz. Esa habitación era tan mágica que podía satisfacer casi cualquier necesidad personal, así que, tras una búsqueda infructuosa de Fawkes por el despacho del director, pensé en esta habitación, pensando que si de verdad podía ser tan mágica, sin duda también me ayudaría a encontrar la entrada a la Cámara de los Secretos. En ese momento Ron adivinó lo que Hermione intentaría decir más tarde. Resultó que incluso el mismísimo Señor Oscuro estaba usando la sala de los menesteres para entrar en la Cámara de los Secretos. Cierto. Más tarde, al mirar el mapa del merodeador, supe que había usado el mismo método para entrar. Como ya analizó, profesor Dumbledore, el señor Tenebroso conocía la disposición del señor Slytherin a ayudarnos, y debió de haber desplazado la entrada a la Cámara de los Secretos de su ubicación original. Pero como quien la construyó debía saber mejor que nadie dónde podría ser desplazada, la sala de los menesteres debió de convertirse en su objetivo. Dumbledore reflexionó en respuesta. Sin duda es una buena elección. La sala de los menesteres está muy bien escondida y, aunque no hay garantía de que nadie la conozca, es casi imposible que alguien asocie esa sala con la cámara secreta de Slytherin. Incluso el propio Dumbledore solo se enteró de la sala de los menesteres después de que Ron regresara del castillo de Hogwarts en su segundo año, y las maravillas del castillo no fueron exploradas completamente ni siquiera por el propio Dumbledore. Según el Harry Potter original, Dumbledore habría aprendido sobre la sala de los menesteres solo más tarde durante el torneo de los Tres Magos porque fue al baño. Encontré muchas runas antiguas en la Cámara de los Secretos. Hermione habló de su botín, sacó de su bolsa el trozo de pergamino que había usado para tomar notas y se lo entregó a Dumbledore. El tiempo apremiaba, así que eso es todo lo que pude transcribir. Aparte de eso, había un enano con aspecto fantasmal atado debajo de la estatua del señor Slytherin, aunque estaba inconsciente, y no pude despertarlo por mucho que hiciera. Cuando el señor Tenebroso entró por primera vez en la cámara, me escondí en el pasadizo secreto del que me había hablado el señor Slytherin, y para cuando él se fue y yo regresé, el enano había desaparecido. La frente de Dumbledore se frunció en algún momento mientras miraba aquellas antiguas runas grabadas en ese pergamino mientras escuchaba los relatos de Hermione. Después de que Hermione terminó de relatar todos sus encuentros en el castillo, un silencio cayó sobre la oficina del director y solo después de un largo tiempo un suspiro de Dumbledore rompió el silencio. Estábamos en lo cierto en nuestra suposición, Salazar, él está planeando destruir ese castillo, o mejor dicho, ya lo está llevando a cabo.
Las palabras de Dumbledore provocaron un alboroto en la pared que estaba llena de retratos de directores anteriores. ¿Cómo se atreve? Hacerlo sería borrar miles de años de historia de la magia británica. ¿Y si lo hiciera, qué ganaría? ¿Por qué intenta destruir Hogwarts a cualquier precio? ¿Por qué no reconstruir una nueva escuela? ¿Por qué sigue ostentando el cargo de director solo de nombre, como un payaso? Quizás sabe que no puede conseguirlo, así que está a punto de destruirlo, dejándonos sin ninguna posibilidad de recuperar la escuela. Eso nos dejaría completamente sin esperanza ni preocupaciones. El castillo está muerto, así que ¿cuál es la diferencia entre usar el castillo como escuela y el vagón como escuela para siempre en el futuro? Los directores se enzarzaron en una acalorada condena y discusión. Ninguno de ellos aparentemente esperaba que Voldemort realmente se atreviera a hacer eso, a pesar de que había habido cierta cantidad de especulación entre ellos de antemano. Ron y Hermione, por otro lado, se miraron confundidos. Al principio, Ron no sabía exactamente qué estaba haciendo Dumbledore al pedirle a Hermione que se colara en el castillo en ese momento, y la propia Hermione solo sabía lo que iba a hacer, pero no tenía idea de cuál era el punto de hacerlo. Dumbledore aplaudió suavemente, evitando que los directores hicieran un alboroto. No te emociones todavía, sí que lo está haciendo ahora mismo, pero también son buenas noticias, ¿no? El hecho de que todavía no pueda permanecer mucho tiempo dentro del castillo significa que su plan no ha tenido éxito y que el supuesto asesinato del castillo de Hogwarts es solo un intento inútil. Sin embargo, Salazar, que recientemente había sido colgado en la pared, dijo con una mirada seria en su rostro. Pero no estamos seguros de si está intentando destruir el castillo y al mismo tiempo establecer su propia autoridad sobre esta escuela. Quiere destruir Hogwarts y reconstruirlo. Gritó un anciano estridente, y los demás directores se pusieron furiosos. Matar y restablecer es separarnos completamente de castillo y convertir Hogwarts en algo más. Los dedos de Dumbledore golpeaban suavemente sobre la mesa como si estuviera pensando en algo, dudando sobre algún tema determinado. Y a estas alturas, Ron probablemente podía entender algo de lo que estaban hablando estos directores. Recordó lo que Firenze le había dicho en el Bosque Prohibido, que después del duelo entre Dumbledore y Voldemort, el castillo de Hogwarts había sido usurpado constantemente, pero el propósito de ese hombre nunca se había logrado, y la estrella que representaba a Hogwarts siempre brillaba intensamente justo encima del castillo en el cielo. Así contó su encuentro en el Bosque Prohibido. Hagrid me pidió que lo ayudara a cuidar a sus amigos de su antiguo trabajo como guardabosques en el Bosque Prohibido antes de participar en el torneo. En medio de esto, conocí a varios Boutrocle, una bandada de unicornios y un graniano llamado Os. Gracias a su ayuda, logré sobrevivir en el Bosque Prohibido y resolver los problemas causados por la furia del dragón. También fue durante esa época que conocí a otro estudiante del castillo de Hogwarts. Dumbledore repitió las últimas palabras de Ron suavemente. ¿Un estudiante del castillo de Hogwarts? Sí, su nombre es Cedric Diggory, y es uno de los estudiantes de la casa mestiza en el castillo. Cuando escucharon a Ron mencionar el nombre, Hermione y Dumbledore se miraron, con la sorpresa evidente en sus ojos. Ron también notó sus reacciones y preguntó, algo desconcertado. ¿Habéis oído este nombre antes? Hermione le explicó. Había visto a esta persona entrar sigilosamente en el pasadizo secreto del cuarto piso de Hogwarts y salir del colegio en el mapa del merodeador cuando me colé en el castillo de Hogwarts en mitad de la noche, y se lo informaron al profesor Dumbledore, quien pensó que este estudiante podría ser atraído a nuestro lado. Ron asintió muy seriamente ante esto. De hecho, no ha podido aceptar la opresión de las políticas del Señor Oscuro en Britania, pero tampoco ha podido resistirse. Hace un año, conoció por casualidad al actual jefe de la tribu de los centauros, Firenze, mientras aún luchaban por sobrevivir en el Bosque Prohibido. Tras enterarse de su difícil situación y del inminente peligro de extinción, arriesgó su vida voluntariamente para ayudarlos e intentar sacarlos del Bosque Prohibido, pero nunca encontraron la oportunidad adecuada. No fue hasta este torneo de los tres magos que los únicos centauros que quedaron atrapados en el valle por tres dragones y casi mueren de hambre. Cedric arriesgó su vida de nuevo para ayudarlos a salir del Bosque Prohibido y reunirse conmigo en ese momento. Hagrid me había dicho que había un amigo suyo entre los centauros, así que accedí a la petición de Cedric y lo ayudé a sacar a los centauros de ese valle.
Firenze me rogó que lo ayudara con la docena de centauros que quedaban con vida, y esperaba que pudiera encontrar a Hagrid y convencer al profesor Dumbledore de que lo sacara del bosque prohibido y reubicara a sus crías fuera de Gran Bretaña. Jon entonces les contó todo sobre esa estrella que representaba también al castillo de Hogwarts, dejando a Dumbledore y a los demás en el retrato para que cayeran en un momento de silencio. Los centauros tienen su método único de adivinación astrológica. El director, llamado Dilys, quien había sido senador de San Mungo, dijo: si de verdad vieron esto hace 12 años. El tatarabuelo de Sirius dijo con una mirada despectiva en su rostro. Ellos fueron quienes dijeron que querían mantenerse al margen de los líos entre magos. Albus ya había ido personalmente al bosque prohibido para convencerlos de que era mejor que se fueran de allí, aunque no quisieran ofrecer ayuda a ninguno de los dos bandos. ¿Pero qué dijeron los centauros aquella vez? Si algún mago viene a invadir nuestras tierras, le demostraremos quiénes somos. No puedes entender nuestro coraje, Dumbledore. ¿No lo han dicho ya? Son sus propias palabras, y ahora ¿por qué cambian de tono? Ayudémoslos. ¿No se avergonzará ese Firenze al decir eso? Dumbledore agitó su mano. Los centauros son una tribu, Phineas, no una comunidad con una sola conciencia, al igual que nosotros y Ridley somos magos, pero tenemos ideas igualmente diferentes. Los centauros que decidieron quedarse en el bosque prohibido eran un grupo que gobernaba en aquella época, y Firenze, quien ahora nos pide ayuda, no pertenece al mismo grupo que esos centauros. Siempre ha sido amigable con los magos. También se acercó a mí específicamente porque había adivinado que se avecinaba peligro, informándome incluso antes de que Ridley atacara el castillo, así que es amigo nuestro. ¿Entonces vas a ayudarlos?, preguntó Phineas. Dumbledore asintió. Por supuesto que vamos a ayudarlos. Ridley eliminó los derechos humanos de casi todas las criaturas mitad humanas para imponer la regla del linaje. Todos ellos también pueden convertirse en nuestros amigos, e incluso sin eso, no olviden que dije que éramos amigos. Hizo hincapié en la última frase, concluyendo así el asunto. Jon no se sorprendió por esto, él sabía desde el principio que Dumbledore no se daría por vencido con estos centauros, sin importar desde qué dirección lo mirara. Como Jon había planteado el tema del bosque prohibido, era natural que Dumbledore preguntara sobre su condición en el torneo. Jon contó todo sobre su experiencia. Gracias a que Oz estaba allí, yo estaba a salvo. Si Hagrid no me hubiera pedido que lo buscara en el bosque prohibido al principio, entonces tal vez algo me habría sucedido al comienzo de los disturbios de los dragones. Al oírle decir el nombre de Oz, Dumbledore sonrió. Sé que ese gran Ian Pegasus fue yo quien se lo entregó a Hagrid. Era solo un potro, capturado por un mago oscuro que quería estudiar los secretos de su magia de velocidad, y luego lo rescaté. Las irregularidades físicas que se ven en su cuerpo son consecuencia de haber sido sometido a tormento, y Hagrid lo educó bien, pero cuando escapamos del castillo de Hogwarts, Hagrid lo buscó por todo el bosque prohibido sin encontrarlo, así que al final no pudo sacarlo del bosque prohibido. También me alegra que haya podido brindarte toda esta ayuda. Jon también habló sobre sus propios arreglos con respecto a Oz. Lo envié a la posada Cabeza de Puerco de Oxmeade para encontrar a Percival después de que le dejara caer algo en el castillo. Hagrid morirá de alegría al verlo después. Dumbledore cruzó los brazos frente a él y la mirada en sus ojos se volvió ligeramente confusa. Entonces realmente podemos estar seguros de que fueron Ridley y el grupo los responsables del alboroto de los dragones en esta primera prueba. Sin embargo, Jon se mostró un poco indeciso en ese momento. Estaba seguro de que lo hizo sin ninguna otra sospecha en el bosque prohibido, pero después de que se me acercara al final de la primera prueba e hiciera esos comentarios, volví a sentirme un poco inseguro. Realmente no parecía decepcionado en lo más mínimo, como si no le importara si estaba vivo o muerto, lo cual es inusual. Dijo Dumbledore suavemente. Sus pensamientos son ciertamente esquivos, pero no olvidemos los pocos propósitos que enumeramos para él al principio. ¿Cuál fue el más crucial de ellos? Jon no lo dudó. Lo recordó todo el tiempo. Su estado espiritual aún es inestable y necesita algún medio especial para recuperar toda su fuerza. Capítulo 361. ¿Ser un profesor común y corriente? Así es, sabíamos antes de que comenzara el torneo que definitivamente se encontraba en un estado inestable. Después de que rompiste ese contrato de almas, no había forma de que las dos almas en el cuerpo de Ridley pudieran coexistir pacíficamente. Dijo Dumbledore suavemente.
La fuerza de su alma es importante para él. A veces, se volvía increíblemente fuerte de repente gracias a ella. Pero ahora, si dos almas diferentes chocan en su cuerpo, esto debe haberle causado un gran impacto. Aunque el impacto sea pequeño, al menos lo devolvería a su forma original y le haría perder ese poder que no le pertenece originalmente. Es solo que Ridley obviamente usó algún método especial de nuevo para reconciliar temporalmente las almas en su cuerpo, pero obviamente no es un método duradero, y seguramente encontrará otras maneras de estabilizar este cambio en su alma. También fue por eso que se presentó en Francia dentro del Ministerio de Magia para organizar este torneo de los tres magos haciendo un pacto de sangre conmigo. Este torneo debía ser algo que necesitaba hacer ahora mismo. Jon ciertamente no había olvidado nada de esto, y sabía que el estado actual de Voldemort definitivamente no era normal. Ese pacto de almas en la torre de Sir Stoker era algo muy crucial para el Señor Oscuro, y después de haberlo roto, no había forma de que Voldemort pudiera haber arreglado todos los problemas de su alma tan fácilmente. Pero, profesor, en ese momento también analizamos que, además de esos propósitos, el propósito de este torneo está relacionado con su necesidad de reparar su alma, y existe una mayor posibilidad de que quiera retrasar el tiempo organizando el torneo de los tres magos. Pasará al menos un año desde que termine el torneo, y podría aprovechar este tiempo para encontrar una solución a su problema espiritual. Dumbledore dijo asintiendo. Esa también es una gran posibilidad, y si así fuera, no podemos permitirnos el lujo de no ganar este torneo incluso si descubrimos que está tramando realmente, lo que equivaldría a caer en su conspiración. Jon reflexionó. Bueno, no importa si es una conspiración o un complot, vamos a ganar este torneo de los tres magos de todos modos, y sobre su arreglo dentro del castillo, profesor, creo que Cedric puede sernos de gran ayuda. Dumbledore parpadeó. ¿Ese chico que mencionaste se llama Cedric Diggory? Sí, es valiente y corajudo, y puedo decir que no le lavaron el cerebro con la educación de sangre pura del Señor Oscuro, y le desagrada el actual castillo de Hogwarts, así que creo que debería sernos de alguna ayuda. Dumbledore no parecía querer negar la sugerencia de Jon, simplemente dijo. Ciertamente no podemos perder la oportunidad, pero tampoco podemos ignorar sus propias ideas. Incluso si queremos que ayude, debemos dejar claro que estará en peligro y dejar que tome esa decisión por sí mismo. Jon ciertamente estuvo totalmente de acuerdo con esto, y luego Jon no permaneció en la oficina del director para hablar más con Dumbledore. Era tarde, y no había descansado bien en los últimos 3 días en el bosque prohibido. Tenía que ir a la posada Cabeza de Puerco por la mañana para ver a Oz, y definitivamente tendría que acompañarlo para ayudar con ciertos asuntos relacionados con los centauros. Entonces Jon y Hermione salieron juntos de la oficina del director después de despedirse y regresaron a su propio dormitorio. Y en el despacho del director, donde Dumbledore se había quedado solo, se estaba desarrollando una conversación entre los sucesivos directores de Hogwarts. Confío en mis instintos, dijo Salazar con brusquedad. He lidiado con Ridley, y aunque fue un intercambio engañoso, me ha permitido comprender mejor su carácter y personalidad. Dado que ya ha tramado un plan para destruir el castillo, también debe tener una preparación posterior cuando haya eliminado la fuerza mágica del castillo de Hogwarts. De lo contrario, como dijeron, si solo fuera para destruir el castillo de Hogwarts, no tendría que desperdiciar tanto esfuerzo. No le sería difícil hacer desaparecer esta escuela del mundo por completo con su habilidad. Además, cuando Jon guió a esos dragones y planeó que causaran estragos en el castillo, terminó corriendo para defender el lugar, lo que demuestra que al menos no quiere que esta escuela sea destruida, o al menos no físicamente. Dumbledore cruzó los dedos, había una calma inescrutable en su rostro. Pero si su objetivo realmente es convertirse en director de Hogwarts y ser el amo de este castillo no solo de nombre, entonces, ¿qué beneficio exacto le traería eso al final? Su pregunta fue una que todo el muro de directores no pudo responder, realmente no podían pensar en lo que ganaría incluso si el castillo lo reconociera. Dumbledore reflexionó durante un largo momento y de repente apareció una sonrisa algo estupefacta en su rostro. No puede ser solo lo que me dijo cuando hizo la apuesta, ¿verdad? Sobre su primer deseo de convertirse en un simple profesor de defensa contra las artes oscuras en el castillo de Hogwarts. Al escuchar esta especulación, los directores se miraron entre sí y luego se escuchó una leve risita. Claramente, la mayoría de ellos pensó que Dumbledore simplemente estaba contando un chiste frío que en realidad no era tan gracioso.
Los resultados de la primera tarea del torneo de los tres magos llegaron a los titulares de casi todos los periódicos mágicos de toda Europa temprano a la mañana siguiente. No es exagerado decir que más de 2/3 de todos los magos de Europa seguían este torneo, que tenía en juego el destino de la comunidad mágica francesa, y las noticias en los periódicos eran abrumadoramente increíbles. Ciertamente no fue el resultado final de la primera prueba lo que fue increíble, ya que Jon tuvo algunas de las mejores posibilidades de ganar en varios mercados de apuestas. Con el récord que ha demostrado y el poder que ha demostrado, la mayoría creía que brillaría en este torneo y casi nadie apostaba por Draco. El resultado del torneo fue exactamente el mismo, sin sorpresas, lo que dejó a algunos magos que querían apostar contra las altas probabilidades saliendo de sus casas y ya listos para volar en sus escobas voladoras y saltar a alturas de más de 100 metros. Lo que realmente les impactó fue la historia sobre el castillo de Hogwarts siendo atacado por dragones, y hubo varios periódicos que afirmaron directa e implícitamente que el propio Jon no debería haber tenido nada que ver con la situación que sucedió. Al mismo tiempo, la historia sobre Jon acusando al bando de Voldemort de hacer trampa al usar algunos trucos con la Snitch dorada, lo que provocó que los dragones se amotinaran y casi lo asediaran y mataran, fue igualmente publicitada. Parecía un drama en el que el lado de Voldemort no logró obtener la ventaja incluso después de hacer trampa, y aumentó aún más la temperatura sobre el torneo. Cada vez hay más magos que esperan con ilusión la segunda prueba del torneo de los tres magos, cuyo inicio está previsto para después de Navidad, el primer día del año siguiente, el 1 de enero. Capítulo 362. La vida feliz de Oz comienza. A Jon, que había dormido cómodamente toda la noche y había disfrutado de un gran almuerzo al día siguiente, no le importó todo ese revuelo. La primera tarea acababa de terminar y la segunda no se celebraría hasta el primer día del año siguiente, con un largo descanso entre ambas para dar tiempo a cada campeón a recuperarse. Y en lugar de holgazanear en el vagón después de una noche de descanso, Jon siguió a Hagrid en silencio hasta Hogsmeade, una aldea mágica cerca de Hogwarts. Como objeto de constante vigilancia por parte de los aurores, también era una cuestión de cómo salir de esta escuela sin ser notado por nadie. Afortunadamente, Dumbledore los ayudó usando un hechizo de transfiguración de muy alto nivel para convertir a Jon y a Hagrid en dos pájaros, luego volaron sigilosamente hacia el bosque prohibido y luego volaron a través del bosque prohibido para salir de Hogwarts, sin alertar a los aurores. Y después de llegar a Hogsmeade, se dirigieron directamente a la sucia posada con una cabeza de cerdo delante de la puerta. Aberforth también había previsto su llegada hoy y no había abierto la posada en absoluto, sino que había estado esperando en el patio detrás de la posada con las puertas cerradas. Menudo desastre me has metido. Déjame cuidar de esta estúpida mula. ¿Sabes lo que casi hizo anoche? Iba a aparearse con mi cabra. Tan pronto como se conocieron, Aberforth se quejó furiosamente con Jon sobre lo que había hecho Oz. Jon, sin embargo, no se preocupó y acarició la cabeza calva de Oz, que parecía estúpida pero en realidad era increíblemente inteligente. Oye Percival, ¿sabías que el castillo de Hogwarts fue atacado por dragones anoche? Aberforth pensó que estaba cambiando de tema, y aunque su enojo aún no se había calmado, estaba claramente interesado en ese asunto también. Por supuesto que leí el periódico de hoy, el profeta no tenía nada bueno que decir sobre ti, implícitamente dijeron que Albus había hecho trampa enseñándote algún tipo de magia oscura que la persona promedio no podría imaginar, lo que te había ayudado a controlar a esos dragones y los hizo atacar el castillo de Hogwarts. Al escuchar esta versión invertida de la historia, Jon rió con desdén mientras le contaba a Aberforth exactamente lo que le había sucedido en el bosque prohibido. De todos modos, una persona común jamás habría imaginado que la mayor ayuda que había recibido en el bosque prohibido, y el mayor contribuyente al ataque al castillo de Hogwarts ocurrido la noche anterior, había sido en realidad esta estúpida mula que parecía estar en celo. En respuesta, Aberforth claramente había cambiado su opinión sobre Oz para mejor. Bueno, aunque parezca un poco estúpido, tiene algo único. Las emociones de Hagrid fueron mucho más intensas después de ver a Oz, y gritó en el acto mientras abrazaba la gran cabeza de Oz, como si hubiera encontrado a su pariente perdido hacía mucho tiempo. Te buscaba en el bosque prohibido cuando salimos del castillo de Hogwarts, pero te escapaste y no te encontré por donde quiera que buscara, Oz. Qué bueno que sigas vivo, Oz. Si yo también te hubiera perdido, no sé cómo podría vivir sin nada a lo que aferrarme.
Oz también estaba claramente emocionado de ver a Hagrid, y se liberó del abrazo de oso de Hagrid para sacar la lengua y lamer su rostro barbudo. Pero no les quedaba mucho tiempo para su reunión, y a los pocos momentos de estar en el Oxead Inn, Kingsley, que originalmente estaba en Francia, llegó al Oxead Inn con quizás una docena de magos del horizonte de las brujas a través de una aparición. Al ver a Jon, Kingsley y los magos estaban obviamente felices. Jon había pasado algún tiempo con Kingsley durante su estancia en Lyon y tenía una buena relación con el mago de piel oscura que también era de una familia de sangre pura. Tan pronto como se conocieron, habló sobre lo sucedido con respecto a la tarea del día anterior. Se corre la voz por toda Francia, todos sabemos que debiste haber sido tú quien influyó en esos dragones para que atacaran el castillo de Hogwarts. Buen trabajo, Jon, aunque todavía tengo nostalgia y afecto por esa escuela, sé que ya no es el mismo Hogwarts en absoluto. Jon acarició la cabeza calva de Oz. El mayor mérito es suyo, es gracias a Oz que tuve la oportunidad de vengarme del Señor Oscuro por su plan para tenderme una trampa. Por favor, cuídalo una vez que lo hayas llevado contigo. Antes, Kingsley se había enterado de la existencia de Oz, y uno de sus propósitos al venir aquí hoy era ayudar a llevar a Oz a un lugar seguro. Dumbledore lo había pensado bien, si Oz se hubiera quedado aquí y hubiera aparecido en el vagón habría sido demasiado visible, y sin verlo era poco probable que alguien pudiera adivinar exactamente lo que Jon había usado para desviar la atención de esos dragones, pero una vez que alguien hubiera notado la especie de Oz, y dado el momento de su aparición en este punto en el tiempo, seguramente alguna persona inteligente podría adivinar algo de verdad. Era inevitable que alguien quisiera vengarse de él por eso, por lo que lo más seguro ahora era enviarlo a Francia, que ya estaba prácticamente bajo el control del horizonte brujo. Leí en la carta que me escribió Hagrid que este gran contribuyente está un poco excitado. Kingsley sonrió al mirar a los ojos, grandes y pequeños, de Oz. Da la casualidad de que recientemente hemos confiscado una de las granjas de cría de caballos alados a Braxan del Ministerio de Magia francés, cerca de Beauxbatons, donde hay más del triple de yeguas que sementales y escasean los buenos sementales. Así que, si le gusta, podemos llevarlo allí. Ante las palabras de Kingsley, los ojos grandes y pequeños de Oz se iluminaron visiblemente. Incluso estaba impaciente por liberarse de la garra de Hagrid y seguir a Kingsley a ese cielo lejano. Esto dejó a Jon, quien estaba un poco preocupado de que Oz no quisiera ir a Francia, sin palabras, pero solo pudo concluir que esta estúpida mula nunca cambiaría su naturaleza. Por supuesto, ciertamente no harían falta tantos magos para recoger a Oz y a Kingsley, quien se había arriesgado a todo el escrutinio del Ministerio de Magia británico y había venido a Hogsmeade por algo más que Oz, un caballo cachondo. Había una tribu remanente de centauros esperándolos en el bosque prohibido. Dumbledore no se demoró, ya que tenía que prometerle a Firenze que los escoltaría fuera del bosque prohibido. Era mejor hacerlo más temprano que tarde. Nadie estaba seguro de si Voldemort haría otros movimientos contra estos centauros más adelante. Después de que uno de los magos se llevara a Oz de la posada Cabeza de Puerco, Kingsley, Hagrid y Jon comenzaron a discutir planes para el rescate de los centauros. Dentro de la posada Cabeza de Puerco, Jon extendió el mapa simple que había dibujado en el bosque prohibido y les señaló a Kingsley y a Hagrid donde residían actualmente los centauros. Tras sacarlos de ese valle, les indiqué específicamente que se dirigieran primero al límite del bosque prohibido, cerca de este lado de Hogsmeade. Sin embargo, esta parte del bosque prohibido tiene un terreno complicado con una colina empinada que les obstruye el paso. Además, es muy probable que haya vigilancia del Ministerio de Magia británico en la zona fronteriza. Capítulo 363. Rescatar a los centauros. Firenze me contó que hace 3 años, 7 centauros de su tribu, liderados por un centauro llamado Bane, hicieron un último intento por escapar del bosque prohibido. Pero solo lo lograron a medias. El lugar que eligieron era un terreno más llano. Sin embargo, tras salir del bosque prohibido, los aurores los bloquearon justo delante de ellos como si supieran de su llegada. Ninguno de los centauros liderados por Bane escapó. La mayoría murió bajo el hechizo de los aurores por resistirse, y algunos fueron capturados. Los ojos de Hagrid se enrojecieron un poco mientras escuchaba el relato de Jon. Conocí a Bane. Era un poco gruñón, pero lo vi crecer. Sus padres me invitaron a ver un banquete que se celebró en su tribu cuando nació. Era un centauro valiente.
Todos podían comprender los sentimientos de Hagrid, y todos ellos, excepto Jon, habían experimentado la pérdida de compañeros y seres queridos innumerables veces. Pero ninguno de ellos había venido aquí hoy a lamentarse por su dolor. Kingsley miró el mapa que Jon había dibujado a mano y después de un momento de reflexión, dijo: la complejidad del terreno es sencilla, ya que los centauros no pueden salir. Podemos entrar sin más. El alcance del encantamiento antiaparición en Hogwarts no es tan exagerado. Los límites del bosque prohibido cerca de Hogsmeade no están cubiertos. Solo debemos tener cuidado en la zona cercana a Hogwarts. El Ministerio de Magia británico será más estricto con la vigilancia de la magia en esta zona. Pero como logramos llegar sanos y salvos, es natural que también haya una forma de rodearlo sin peligro. El único problema es el tipo desconocido de vigilancia mágica que dijiste que cubre el área alrededor del borde del bosque prohibido. Primero debemos observar de cerca qué tipo de magia se está colocando allí. Kingsley, un hombre práctico típico, inmediatamente encontró la dificultad de sacar a los centauros y sin ningún intento poco entusiasta de demorarlo, no descansó mucho tiempo en la posada Cabeza de Puerco y por la tarde, junto con Jon y Hagrid, se dirigió silenciosamente al borde del bosque prohibido, evitando las miradas de todos los demás en el pueblo. Hagrid había sido guardabosques durante casi 50 años y, naturalmente, estaba familiarizado con cada lugar de estos bosques. Este lugar solía ser uno de los territorios ocupados por Aragog y sus descendientes. Ninguna de las demás criaturas del bosque prohibido venía aquí, y había indicios de que la gente comenzaba a aparecer más lejos. Hubo una época en que unos cazadores furtivos se colaron en el bosque prohibido desde aquí, intentando cazar algunas de las criaturas mágicas en peligro de extinción. Fue a partir de entonces que Dumbledore también colocó magia en este lugar para protegerse de esas personas. Por cierto, recuerdo que en esa época también estaba involucrado el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas del Ministerio de Magia. Sobre la muerte de aquellas arañas gigantes de 8 ojos, acromántulas, Jon aún no había tenido tiempo de darle la noticia a Hagrid, por lo que por el momento no estaba demasiado afligido por el incidente. Mientras escuchaban la explicación de Hagrid, Kingsley llegó al borde de la empinada colina. Él y Jon no corrieron directamente a la cima de la colina, sino que apuntaron sus varitas hacia la hierba escasamente cubierta de hierba. Con un objetivo claro en mente, no pasó mucho tiempo antes de que Kingsley hiciera algunos descubrimientos, frunciendo el ceño y ahuecando su barbilla mientras decía: de hecho, hay rastros obvios de magia aquí, una especie de hechizo de advertencia. No es algo muy difícil de desactivar, pero tiene un toque muy inteligente, y este hechizo proporcionará una especie de advertencia incluso si está desactivado. Siguiendo la guía de Kingsley, Jon pronto descubrió los hechizos de advertencia que también se habían colocado en las afueras del bosque prohibido. Era cierto, como había dicho, no era difícil disipar estos hechizos, pero debido a su naturaleza, incluso si el hechizo en sí se disipaba, el lanzador podría detectarlo, por lo que no sería diferente si se disipaba o no, lo que provocó que la dificultad se volviera un poco mayor. Antes de que pudieran siquiera entrar al bosque prohibido, estaban teniendo dificultades afuera, lo que hizo que las cosas fueran desagradables desde el principio. Naturalmente, Jon no tenía una buena idea de cómo lidiar con tal magia. La segunda gema del anillo podía absorber la magia de los objetos mágicos, pero estos hechizos de advertencia que se estaban colocando eran magia puramente continua y no estaban unidos a nada. E incluso si el anillo pudiera absorberlo, el problema era el mismo. Al mismo tiempo que la magia ya no funcionaba, los aurores que habían establecido tal hechizo de advertencia naturalmente podrían detectarlo. Ciertamente no podían pelear con el Ministerio de Magia británico durante la duración del torneo de los Tres Magos. Estaba en el pacto de sangre que habían hecho Dumbledore y Voldemort, y nadie lo rompería. Justo cuando estaban preocupados por entrar al bosque prohibido, Jon de repente pensó en algo y giró la cabeza hacia Kingsley. Si pudiera conseguirte algo que te permitiera entrar al bosque prohibido sin alertar a nadie llevándolo contigo, ¿habría alguna forma de que pudieras usarlo descifrándolo o a la inversa? Kingsley asintió afirmativamente. No puedo darte una promesa absoluta, pero las probabilidades de éxito son altas, siempre y cuando los encantamientos de esa cosa no sean tan altos que no tenga forma de entenderlos, es posible. Eso no debería ser así, e incluso yo creo que la magia de esa cosa podría considerarse completamente rudimentaria, una reliquia antigua con un alcance extremadamente corto.
Jon giró sobre sus talones y se fue en dirección a Hogwarts. Después de agitar ampliamente la mano, pensó en la forma en que Cedric había entrado al bosque prohibido antes, usando una punta de flecha que el centauro le había dado. Obviamente no había rastro de magia avanzada en él, sino más bien algún tipo de magia única de la raza de los centauro, pero incluso si Kingsley no pudiera imitar la magia de los centauro, no importaría, no era como si el centauro en el bosque prohibido fuera el único centauro en toda Europa, podrían encontrar otra tribu de centauro en otro lugar para intentar imitar esta punta de flecha. Sin embargo, Jon no había dado ni siquiera unos pasos cuando se dio la vuelta. Se rascó la cabeza un poco avergonzado ante la mirada perpleja de Kingsley. Bueno, la habilidad de transformación avanzada no se enseñará hasta el 7º año y aún no lo sé, ¿puedes ayudarme a convertirme en un pájaro para que pueda volar de regreso primero? Hubo momentos en que Jon hizo cosas que les hicieron ignorar inconscientemente su edad, y solo en un momento como este pudieron recordar que Jon en realidad estaba solo en su 4º año. Era casi de noche cuando Jon se infiltró en el castillo de Hogwarts. Con la primera tarea terminada, las defensas alrededor del castillo no se habían relajado mucho por ello, pero confiando en la capa de invisibilidad y el mapa del merodeador, había logrado ingresar al campamento principal del enemigo con facilidad. Tal como lo acordaron cuando se separó de Cedric en el bosque prohibido, dibujó una marca oscura en el pasillo de la planta baja del castillo y procedió a esperar en un pasaje secreto detrás de un espejo en el 4º piso. No tuvo que esperar demasiado y, probablemente después de la cena de los estudiantes mestizos, vio en el mapa del merodeador que el nombre de Cedric aparecía en dirección al 4º piso. Capítulo 364. Pequeño diablo. Respecto a Cedric, Dumbledore no había dicho exactamente cómo iba a utilizar su presencia en el castillo de Hogwarts para su beneficio anoche. Pero había una cosa de la que Jon estaba seguro. Eso era lo que prefería que Cedric no desempeñara ningún papel antes que dejar que algo le sucediera al chico que había abandonado el lado oscuro. Ciertamente no fue solo por la bondad del corazón de Dumbledore, sino más bien porque la propia presencia de Cedric era un ejemplo. Esto significaba que incluso con la administración opresiva de Voldemort, todavía había magos como Cedric en Gran Bretaña hoy en día que todavía tenían una mente abierta. Incluso si el número es pequeño, incluso si está en un solo dígito, sigue siendo una señal muy alentadora. Porque comparado con que él sea una especie de espía encubierto en el castillo, dejarlo mantener su vida a salvo y luego esperar el momento adecuado para renunciar abiertamente a los crímenes de Voldemort sería el mayor golpe que podría asestarse al Ministerio de Magia británico. Por supuesto, antes de prepararse para hacer eso, Dumbledore seguramente también encontraría una manera de proteger a los miembros de la familia de Cedric que todavía trabajaban en el Ministerio de Magia en la actualidad. Una vez que se encontró con Jon en el pasaje secreto, Cedric le contó algunas de las voces que ahora circulaban en el castillo. Los estudiantes te odian con furia, y los profesores predican que indujiste a esos dragones a atacar el castillo de Hogwarts, intentando quemarlo hasta los cimientos junto con todos los que estaban dentro. La gran mayoría lo creyó, y en privado te llaman Diablillo y dicen que eres un villano asesino. Cuando escuchó el nombre Pequeño Diablo, Jon no pudo evitar reírse con tonta sorpresa. No sabía si esto era algo que había surgido espontáneamente entre los estudiantes o si Voldemort estaba detrás de ello. Pero el propio Voldemort debería saber mejor que nadie quién era el verdadero diablo, ¿y no era un poco insultante que tal título se le otorgara a su enemigo? Era lógico que tal título perteneciera a Draco, quien ahora representaba al castillo de Hogwarts en el torneo. ¿Has notado que falta algún profesor en la escuela hoy? Jon estaba interesado en saber cuánto daño se había hecho después del ataque de ayer. Cedric obviamente también lo había observado específicamente y respondió sin pensar. Casi todos los profesores que conoció y resultaron heridos, y algunos siguen en la enfermería en estado más grave, según tengo entendido. Luego está el profesor Pierre, de la casa mestiza, al que se le da por muerto, pero no parece que haya sido a manos de los dragones. Corren rumores entre los estudiantes de que Barty Crouch lo mató por cobardía. También había un Auror muerto, lo escuché de un estudiante de 7º año, estaba acostado junto a la ventana anoche y vio a un Auror siendo mordido hasta la muerte por un dragón con 2 colmillos largos, la sangre corría por la mayor parte de los muros del castillo y cuando se levantó por la mañana, alguien más vio intestinos sin limpiar y destrozados en la hierba. 2 muertos, eso era más de lo que Jon había esperado mentalmente.
No es que no tuviera confianza en los dragones, pero Voldemort regresaría muy rápido. Si hubiera regresado 3 minutos más tarde, las bajas de los profesores en la torre de astronomía no habrían sido tan leves, al menos la mitad de ellos habrían muerto. Pero obviamente, el propio Voldemort sabía que el castillo de Hogwarts no podría soportar una pérdida de vidas tan severa. La muerte de los hombres en el castillo tendría un efecto menor en su poder, pero daría al mundo exterior la impresión de que Voldemort y sus fuerzas estaban al borde del colapso. Un evento así sería fatal y causaría que aquellos ministerios de magia, que habían estado en gran medida a favor de Voldemort en el banquete de selección de campeones anterior, comenzaran a reexaminar la situación, socavando severamente las intenciones de Voldemort de gobernar toda Europa. Después de enterarse de la situación en el castillo de Hogwarts por Cedric, Ron se puso manos a la obra. Necesito tomar prestada la punta de flecha que usaste antes para evitar la magia alrededor del bosque prohibido. Estamos trabajando en un plan para sacar a los centauros del bosque prohibido y queremos usar esa punta de flecha para estudiar una forma de entrar de forma segura al bosque prohibido. Al escuchar la petición de Ron, Cedric no lo dudó y en el acto se quitó la punta de flecha de piedra que colgaba de su cuello y se la entregó a Ron. Esto me lo dieron originalmente los centauros, y si puede serles de alguna ayuda, sería genial. Ron asintió solemnemente, sin intención de retrasar demasiado a Cedric para evitar que desapareciera por mucho tiempo y despertara así las sospechas de los demás. Pero antes de que estuviera listo para irse, Cedric todavía miraba a Ron con una mirada esperanzada. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar en el castillo? Ron dijo seriamente, mirándolo. Ante todo, debes mantenerte a salvo, Cedric. Esa es tu prioridad más importante a partir de ahora. Es mejor que no te comportes de forma extraña ni entres en los pasadizos secretos en privado durante este tiempo. El Señor Oscuro seguramente hará que sus hombres refuercen aún más el control de este castillo. Siente cierta inquietud. Incluso aunque Cedric no fuera del tipo imprudente, todavía había algunas cosas que Ron quería dejarle claras. Él sabía de las trágicas experiencias del niño en el original y por eso estaba ansioso por ver un buen final para un Hufflepuff tan excelente. Después de terminar esta conversación, Ron abandonó el castillo de Hogwarts y en lugar de regresar al vagón, fue directo por este pasaje secreto hacia Hogsmeade y procedió a buscar a Kingsley y los demás que se habían alojado temporalmente en la posada Cabeza de Puerco. Después de conseguir la punta de flecha, Kingsley llamó a 2 de los magos masculinos del grupo que tenían conocimientos de alquimia, y después de unas pocas miradas breves, juzgaron que no sería demasiado difícil replicar la magia contenida en ella. No era una magia avanzada que resolvería el hechizo de advertencia, sino un disfraz que reflejaría de cerca la naturaleza, algo con lo que los centauros están bendecidos, y aunque sería difícil para un mago realizar un hechizo tan natural, no sería un gran problema replicar lo que estaba disponible. Solo les tomaría una noche como máximo imitar y fabricar una cantidad suficiente, para que mañana pudieran ir al bosque prohibido a buscar al grupo de centauros liderado por Firenze. Ron no abandonó la posada Cabeza de Puerco esa noche y le pidió a Aberforth que le preparara una habitación de invitados directamente allí. Para ser honesto, la posada Cabeza de Puerco estaba realmente sucia, y Ron pasó bastante tiempo usando su varita para limpiar las manchas de grasa y suciedad con una mirada de disgusto en su rostro antes de que se sintiera apenas habitable. La noche transcurrió sin incidentes. A primera hora de la mañana siguiente, Kingsley y los demás, que habían pasado la noche en la posada Cabeza de Puerco, abandonaron Hogsmeade temprano gracias a la luz del amanecer y se adentraron en el bosque prohibido. Capítulo 365. Oficina del subdirector. Las puntas de flecha, inspiradas en la de Cedric, tuvieron un efecto crucial. Kingsley tomó uno de ellos y experimentó personalmente, y después de pasar por la magia de advertencia en el exterior del bosque prohibido sin atraer la mitad de la atención de los aurores, todos los magos de Witching Horizons presentes comenzaron a ingresar al bosque prohibido usando la punta de flecha, incluido Ron. Y una vez dentro del bosque prohibido, no fue tan difícil encontrar a Firenze y a los demás después. Ron finalmente condujo al lugar que él y Firenze habían acordado, un claro cerca de un acantilado donde los centauros acamparon temporalmente, libres de cualquier perturbación de los aurores por el momento. Incluso Firenze, que era conocido por su sabiduría y calma entre los centauros, tenía una expresión de alegría agitada en su rostro cuando vio que Ron había guiado a Kingsley y a los demás a ese lugar, como habían acordado al principio.
Después de separarse de Jon en el bosque prohibido, el grupo de centauros también había sentido el azote del dragón, pero con solo una docena de adultos ancianos y discapacitados restantes, no había forma de que pudieran ofrecerle a Jon algún tipo de ayuda valiosa. Algunos de los centauros incluso sintieron que Firenze había encontrado a la persona equivocada con quien trabajar y que ciertamente no había forma de que Jon pudiera resistir en esa pelea. Era cierto que podía enfrentarse a un dragón él solo, pero una vez que los dragones se juntaban en un enjambre, eran simplemente dos especies diferentes. Los centauros sintieron que no solo ya no había posibilidad de que Jon los ayudara, sino que también había una gran posibilidad de que el propio Voldemort lo capturara y eventualmente expusiera la información sobre ellos, los únicos centauros restantes. Así que todos estaban persuadiendo a Firenze para que pensara en otro lugar alternativo donde mudarse lejos de su base temporal actual, incluso si tenía más fe en Jon. Pero Firenze, tal como lo había hecho hace más de una década, se mantuvo firme y no tuvo la más mínima duda sobre Jon. La única diferencia era que hace más de una década, no era él quien tenía la última palabra en la tribu de los centauros, mientras que ahora, en esta pequeña tribu de solo una docena de personas, él decide con un solo voto. Firenze sintió que cuanto más apurado estaba Jon en semejante torneo, más demostraba que Voldemort pensaba muy bien de él. Esto demostró aún más la capacidad e importancia de Jon como persona, y se volvió aún más importante para ellos, los centauros restantes, aferrarse a ese único muslo que podían encontrar ahora. Y ahora resultó que Florencia no había tomado la decisión equivocada. Estando en el bosque prohibido, los centauros estaban tan encerrados que ninguno de ellos sabía qué había sucedido finalmente en la noche del torneo, y cómo los dragones finalmente habían regresado a la paz. No fue hasta que Jon llevó a Kingsley y los demás a Florencia hoy que comenzaron a darse cuenta de que los centauros finalmente habían tomado la decisión correcta esta vez. Firenze se arrodilló sobre sus dos primeros cascos y le dio a Jon un emotivo abrazo. Gracias por traernos gente como prometiste, Jon. Te lo agradezco mucho. Salvaste a nuestra tribu centauro en el bosque prohibido. Aunque casi nos consideran demasiado pobres como para poder agradecerte algo valioso, esta amabilidad tuya será recordada por todos los centauros presentes. Si necesitas algo en el futuro, puedes pedírnoslo. Jon, por su parte, se mostró generoso ante esto. No hay necesidad de ofrecer tus agradecimientos, solo sé que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, no importa las decisiones que hayas tomado, pero ahora somos amigos, ¿no? Ante sus palabras, Firenze no dijo nada más en forma de promesas verbales, solo miró a Jon a los ojos y asintió solemnemente. Al principio, Hagrid actuó feliz de reunirse con estos centauros, pero poco después se dio cuenta de que cada vez más de los nombres que conocía ya no podían encontrarse en el grupo, y entonces todo su ser comenzó a volverse silencioso y triste. Estaba tan triste, especialmente después de enterarse por los centauros de la muerte de su otrora mejor amigo, la araña gigante de 8 ojos llamada Aragog, que se sentó solo en una gran roca y se cubrió el rostro con dolor. Jon ahora sentía simpatía por Hagrid, pero no le molestaba. Sabía que Hagrid podría adaptarse por sí solo. Después de todo, había perdido a muchos de sus amigos animales en los 10 años aproximadamente que había estado huyendo, y Aragog era solo uno de ellos, no el primero, y ciertamente no el último. Y Kingsley se puso a trabajar tan pronto como conoció a estos centauros. Como le había dicho a Jon al principio, incluso si el encantamiento antiaparición del castillo de Hogwarts pudiera ser tan poderoso como decía ser, no podría tener un alcance tan amplio como para cubrir todo el bosque prohibido. Lo único que Kingsley y los demás tuvieron que afrontar fue evadir el estricto escrutinio mágico del Ministerio de Magia británico en torno al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Pero como él mismo había dicho, si tuvieran los medios para aparecerse en Hogsmeade, también tendrían los medios para aparecerse fuera de aquí, y llevar centauros con ellos en el camino de salida ciertamente no sería un problema. Jon, Kingsley y el grupo habían preparado numerosos planes para afrontar lo inesperado la noche antes de dirigirse al bosque prohibido, incluyendo qué hacer en el medio si eran descubiertos por la vigilancia del Ministerio de Magia británico y rodeados por los aurores, o qué hacer si eran descubiertos por el profesor en el castillo de Hogwarts y quedaban atrapados en el bosque prohibido.
Pero ninguna de estas posibilidades sucedió, y tuvieron un proceso muy sencillo para sacar a los centauros del bosque prohibido, ya que el número de magos de Witching Horizons que llegaron al bosque prohibido no superó en número a los centauros aquí, por lo que la aparición se dividió en dos oleadas, la primera tomando a la mitad de los hombres primero, y la segunda esperando a que los hombres regresaran antes de hacer otra evacuación. Primero lo llevaremos a Francia, señor Firenze, y cuando se haya establecido allí, Dumbledore se reunirá con usted para discutir qué arreglos debemos hacer para su gente en el futuro, y también conversará con usted sobre los signos astrológicos. Después de ver que se llevaban a la mitad de los centauros, Kingsley le dijo a Firenze con una mirada seria en su rostro. Firenze asintió con calma. Incluso si Kingsley no lo hubiera dicho explícitamente, podía decir que el asunto de los signos astrológicos tenía que ver con la adivinación astrológica de la que había hablado aquel día cuando conoció a Jon por primera vez en el bosque prohibido. No pasó mucho tiempo antes de que hubiera suficientes magos del horizonte brujo para regresar al bosque prohibido, y Kingsley, Jon, Hagrid y Firenze finalmente desaparecieron del tranquilo bosque con un sonido que parecía un látigo golpeando el aire. Lo que ni Jon, que siempre estaba alerta, ni Kingsley, que tenía mucha experiencia en antivigilancia, notaron fue eso. En una sombra discreta, una figura vestida de negro observaba el rescate de los centauros. Pero desde el principio hasta el final simplemente se quedó allí, observando en silencio lo que Jon y los demás estaban haciendo. La oficina del subdirector de Hogwarts. Se suponía que este castillo sería el centro del poder cuando Voldemort estuviera fuera durante la mayor parte del año. Pero el mago a quien se le había otorgado esa autoridad, Severus Snape, no había sido exactamente capaz de ocupar una posición en ese castillo igual a la de esa autoridad. Su presencia no es débil en la mente de los estudiantes, siendo subdirector y al mismo tiempo profesor de pociones en la Casa Sangre Pura y profesor de defensa contra las artes oscuras en la Casa Mestiza respectivamente. Siempre era muy frío, tanto en clase como en privado con sus alumnos, siempre con un rostro frío que parecía congelado en el tiempo, algo que no cambiaba ni siquiera cuando se enfrentaba a Voldemort. Sin embargo, hay un rumor entre los estudiantes mestizos de que el subdirector es en realidad un hombre frío por fuera y un hombre caliente por dentro y que si te atreves a extenderle la mano en Halloween, sacará un puñado de dulces de su bolsillo y te lo pondrá en la mano. Por supuesto, esto era solo un rumor, e incluso aquellos que lo oyeron no se atrevieron a intentarlo en Halloween, e incluso aquellos que fueron lo suficientemente valientes para acercarse a Snape se disculparon y huirían con miedo cuando se encontraron con su mirada fría y hueca. Era justo decir que la reputación de Snape en el castillo no era baja, ni tampoco había falta de respeto por parte de los estudiantes. Pero por alguna razón, cuando fue mencionado junto al profesor Crouch, quien solo ocupa el puesto de profesor de encantamientos, los estudiantes inconscientemente sintieron que incluso si el subdirector Snape pudiera ser más poderoso que el profesor Crouch, solo debería ser considerado a la par de él. Incluso si los estudiantes no tenían idea de los logros del profesor, quien había sido galardonado con la Orden de Merlín de primera clase. Todos sabían que el profesor Crouch siempre estaba sonriente y era amable con todos y que él estaba a cargo de las admisiones de los sangre sucia, algo que pocos profesores estaban dispuestos a hacer. Aún así, de alguna manera hizo que el profesor se sintiera increíble, a la par del subdirector Snape en términos de genialidad. Si un día, en ausencia de Voldemort, Snape da órdenes a sus estudiantes de entrar en conflicto con Crouch, entonces presumiblemente los estudiantes se dividirán en dos facciones, con la mitad eligiendo escuchar a Snape y la otra mitad eligiendo escuchar a Crouch. Y debido a esto, ya sea entre los profesores adultos o los estudiantes menores de edad, el poder de Snape fue dividido a la mitad por Barty Crouch Jr. Pero Snape nunca estuvo muy preocupado por esto. Incluso cuando peleaba con Barty en público, el sarcasmo en su tono sonaba personal, pero había una pequeña queja de que estaba tomando posesión de lo que se suponía que debía tener. En el sistema político que Voldemort había establecido, donde los linajes tenían el poder, a pesar de ser mestizo, Snape había ocupado posiciones más altas que la mayoría de los sangre pura en Gran Bretaña, siendo una anomalía. Y su personalidad, que parece estar más desconectada del mundo, resulta aún más extraña para los demás. Fue la combinación de su sangre y personalidad lo que lo llevó a su estado actual de aislamiento bajo el mando de Voldemort, y aunque el propio Voldemort confiaba en él, no muchos de los mortífagos lo aceptaron sinceramente.
Voldemort nunca había mostrado ningún interés en esta situación, o tal vez en realidad estaba feliz de verla. La oficina de Snape era bastante normal. Estaba ubicada en el 6º piso del castillo, una habitación sin ventanas. Por esta razón, era necesario iluminarlo con velas incluso durante el día para poder realizar el trabajo normal. La oficina estaba amueblada de forma sencilla, las viejas estanterías de madera no contenían nada más que unos pocos libros sencillos y unos cuantos frascos de vidrio que contenían un líquido transparente desconocido. Snape estaba leyendo un libro cuando Barty Jr. entró por la puerta. Era una copia de lo que parecía ser un libro andrajoso de pociones más potentes, uno de los pocos libros prohibidos que aún estaban en la biblioteca, un libro que Voldemort no había llevado al ministerio y que había sido dejado allí con Snape. Obviamente tienes un talento increíble para pociones, así que ¿por qué estás tan obsesionado con este puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en primer lugar? Snape miró a Barty Jr. y no tenía intención de responder su pregunta. ¿Cuándo vas a tener la decencia de tocar a la puerta de alguien al entrar en su oficina? Todos somos colegas, hay momentos en que las relaciones no necesitan ser tan tensas, ¿verdad? La expresión de Barty Jr. seguía siendo tan amable como siempre, su rostro irradiaba como el de un hombre de mediana edad que realmente quería llevarse bien con sus colegas. No quiero perder mi tiempo contigo, si tienes algo que decir, entonces mejor dilo directamente. Snape tenía frío y no soltó el libro que sostenía. Sin embargo, a Barty Jr. no pareció importarle su distanciamiento y se sentó directamente frente a Snape, mirándolo a los ojos con esa mirada aparentemente tranquila pero en realidad siniestra y venenosa. Las cosas están un poco fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Según lo que nuestro señor y nosotros habíamos planeado inicialmente, esa pequeña sangre sucia debía morir allí mismo, en el bosque prohibido. Snape permaneció impasible, con los ojos todavía fijos en la página del libro. Por eso nuestro señor no apostó todas sus cartas en esos dragones. Aún tiene otros preparativos. ¿Cuándo me entregarán la sangre de esos dragones que necesito? Además, presten atención a cómo la manejan sus hombres. Barty Jr. finalmente controló la simulación de su rostro, irritado por las divagaciones de Snape. Olvídense a esos malditos dragones. Saben que todos creíamos que este plan en el bosque prohibido sería infalible al principio. El plan B de nuestro señor era solo un último recurso. Lo primero que quería hacer era matar a esa sangre sucia. Matarlo. Esta vez, Snape finalmente levantó la vista de su libro, su voz aún fría mientras miraba a Barty Jr. ¿Entonces puedes matarlo gritándome? Barty Jr. de repente volvió a su calma habitual. Por supuesto que no podemos hacer nada desde aquí, pero podemos compartir las preocupaciones de nuestro señor de otras maneras. Esos dragones han fallado, ¿qué más vas a hacer? Barty Jr. entrecerró los ojos mientras decía en respuesta. ¿Qué crees que debería estar pensando todo el día un chico de unos 15 años? Por ejemplo, ¿qué pensabas tú, Severus, cuando tenías 15 años? Mientras hablaba, miró distraídamente un marco de fotos que había sido colocado en el escritorio de Snape. Era una fotografía que no había sido imbuida de soluciones de revelado, una fotografía en blanco y negro de una niña hermosa, tranquila y sonriente. Un interés amoroso por esa sangre sucia que luego se casó con Potter. Fin del capítulo 365.